Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Javerim, ¿cómo están? Vamos a dar un inicio a un nuevo ciclo de un curso del Zohar. Ya he recibido distintos emails pidiendo que vamos a dar inicio a esta sabiduría tan milenaria. Este curso le vamos a utilizar de una manera muy didáctica, es decir, leeremos el Zohar, explicaremos versículo a versículo y lo analizaremos profundamente con el apoyo de la mayoría de los intérpretes del Zohar del siglo XV, XVI y XVII. Recuerden que el Zohar está dividido análogamente al libro pentateuco. Por lo tanto, el inicio que vamos a dar es del libro Bereshit, el libro Génesis. Entonces voy a dar lectura en hebreo, es decir, en arameo, del libro original del Zohar. Le voy a traducir y vamos a explicar palabra por palabra como indiqué anteriormente. La persona que no entiende hebreo o arameo, escuchen estas palabras, porque aunque ustedes no lo entiendan, su esencia, su alma, sí lo entiende. Por eso es la gran importancia que ustedes estudien el Zohar o lean el Zohar, aunque no lo entiendan. Pero aquí vamos a analizarlo de una manera muy didáctica. El Zohar tratado Bereshit, Akdama Bereshit, introducción al Zohar, inicia de esta manera. Rabbi Hizkiya patar ketiv, que Shoshana ben Achochim, man Shoshana da Knesset Israel, ma Shoshana de Iben Achochim, idbasumak vechivar, uf Knesset Israel, idbadin verachami. Ma Shoshana bat lesaralin, uf Knesset Israel, bat lesar mechilam, דרחמי דסחילה מכל סתרה. וף אלוהים דרכה, משעתה דרכה רפית לשר טבעין, לשרה, לכנסת ישראל ולנטרלה. Entonces vamos a leer el primer versículo, lo vamos a estudiar y lo vamos a analizar. El versículo que vamos objeto a nuestro estudio, a nuestro análisis, va a ser el siguiente. Patach Ketiv, que Shoshana ben Achochim, man Shoshana da Knesset Israel. Y la traducción libre de este primer versículo es la siguiente. Rabbi Hizkiya abrió su discurso con la siguiente enseñanza. Está escrito en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Yo soy la rosa de Sharon y el lirio de las valles. Como las rosas entre las espinas, así es mi amado entre la doncella. Sobre este versículo, Rabbi Hizkiya pregunta, ¿quién es la rosa a la que refiere el versículo? Y a su vez responden, es la congregación de Knesset Israel. Para entender esa traducción, obviamente, vamos a explicarlo con detalle, lo vamos a analizar. Este programa o la información, la traducción, si lo desean, pueden mandarme un email a info@isaacchocron.es y con gusto podré mandarle el Zohar en hebreo y la traducción y la explicación que aquí estamos dando. Entonces, para poder entender ese primer versículo y en forma general, para poder entender el Zohar, tenemos que saber que el Zohar nos viene a revelar la dimensión interior de la Torah, es decir, lo que está ocultado debajo de la vestimenta representada por las letras de la Sagrada de la Torah, revelándonos los secretos del mundo superior. Es importante que comprendas que el Zohar no
habla ni una sola palabra refiriendo a nuestro mundo. Todo el Zohar tiene el propósito de llevar al hombre hasta cierto punto más allá de la gravedad, mientras que experimenta la gravedad, obteniendo una nueva dimensión de la vida. Debemos experimentar las palabras del Zohar tal como está escrito, no tratando de ponerlo en consonancia con todo lo que sabemos. Debemos de esforzarnos en eliminar nuestro conocimiento hasta el momento adquirido, a fin que podamos ser guiados por la sabiduría expresada en la sabiduría del Zohar. ¿De qué modo podríamos experimentar la dimensión desconocida de la perpetuidad? Experimentarla significa que debe de moverse en forma separada del intelecto terrenal. Por ello, haré un esfuerzo para dar a cada palabra de esta sabiduría su identidad espiritual, basando en el estudio que he adquirido. Es recomendable a todos los oyentes que memoricen el sentido de esas palabras a fondo, ya que será imposible repitiendo cada vez. También tenemos que recordar de dónde nace, dónde yace el Zohar. Muy bien, como hemos explicado muchas veces, que Moisés estuvo en el monte Sinai 40 días y 40 noches. ¿Y qué hizo en el monte Sinai si el Dios le entregó las 10 de las tablas? Nuestros sabios nos dicen que Moisés recibió la Torá, le enseñó la Torá durante esos 40 días y le explicó los detalles de cada precepto y precepto, de cada mitzvah y de cada de la Torá durante 40 días. La Torá existe 4 niveles de estudio, como hemos estudiado muchas veces, que se llama Pardes, Pshat, Drash, Rash y Sod. El Zohar viene a revelarnos la parte oculta, lo que está dentro de la Torah, lo que no habla de los mundos espirituales. Y esa sabiduría fue transmitido de Moisés a los 70 ancianos que estaban con él, después a Josué, Yoshua, y Yoshua a los distintos profetas, y después de que pasó los profetas, a los reyes, y así sucesivamente, hasta llegar a la época de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, como sabemos, han tenido más de 24,000 alumnos. ¿Pero qué sucedió? Todos esos alumnos fallecen de una epidemia. Una epidemia que lo celebramos, como saben muchos de ustedes, entre Pesach y Lag Baomer. Entre Pesach Shavuot hasta Lag Baomer tenemos 33 días de lutos a raíz de los 24,000 alumnos de Rabbi Akiva que fallecieron en esta época. Y solamente sobrevivieron 5 personas y estaban perseguidos por los romanos. Y había la coyuntura, la duda, ¿qué hacemos con esta sabiduría? ¿Qué hacemos si son captados y somos capturados por los romanos? ¿Podemos escribir esa información o no podemos escribir esta información? Y al final decidieron esas 5 personas sobrevivientes en escribirlo. Pero dijeron, ¿cómo le vamos a escribir? Lo vamos a escribir de una manera que todo el mundo al leerlo lo va a entender. Entonces decidieron escribirle de una manera codificada. Uno de los grandes sabios, Rababá, tenía la capacidad de codificar toda la información. Y por eso, entonces,
dijo, voy a escribirle de una manera que si el creador le dio autorización a esta persona entenderlo, al leerlo lo entenderá el simbolismo que va a hablar aquí. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la rosa, vamos a hablar de las espinas, vamos a hablar de congregación de Israel, y vamos a ver que ninguna de estas palabras alude al mundo físico. Todo alude al mundo espiritual. Y por eso Rabbi Shimon Bar Yochai con sus 10 alumnos han escrito en papel esta sabiduría que se llama el Zohar, el Resplendor, y lo ocultaron. Pero muchas generaciones intentaron a entender esa sabiduría y no lo pudieron entender. Hasta que llega el gran sabio, el Ari, Rabino Yitzhak Luria del siglo XV, que ha sido el presidente de la ciudad de Tzefat, la ciudad de Safed, en Israel, la cuna de los cabalistas, que está perseguido anteriormente por Moisés el Cordovero, también un gran cabalista, y toda su generación de Moisés Cordovero, que provenían de la España, que provenían de la expulsión de los judíos de España, y se radicaron en la ciudad de Tzafet. Hasta que vino Rabbi Yitzhak Luria, no se podía interpretar el Zohar. A raíz de Yitzhak Luria, nos dio el sendero, el camino para poder entenderlo. Y ahí entonces empezaron distintos alumnos de Yitzhak Luria a describirnos lo que habla el Zohar. Y vamos a estudiar y vamos a apoyarnos lo que nos dijo Rabbi Yitzhak Luria. También hasta este momento que llega uno de los grandes sabios de esta generación anterior, Baal HaSulam, Rabbi Yehuda HaSulam, que pudo interpretar la palabra del Ari y darnos la connotación espiritual. Por lo tanto, ese resumen que quise darle a ustedes es para que ustedes entiendan por qué el Zohar está escrito de una manera decodificada. Y por eso tenemos que expresar cada palabra y palabra que nos indica el Zohar. Por ello, para poder entender el discurso de Rabbi Hizkiyahu, tenemos que saber que todo lo que creó el Creador en este mundo alude y simboliza el secreto y el misterio de la creación de los mundos superiores. Por medio del análisis y estudio de las propiedades que posee la creación en este mundo, la persona puede conocer y entender el modelo de construcción de los mundos superiores. Es decir, como el mundo superior es un mundo elevado, un mundo que no alcanzamos, pero tiene propiedades. Entonces el Creador creó elementos aquí en este mundo, que si nosotros analizamos cuáles son las propiedades de este elemento, nos alude, nos simboliza y nos da a entender cómo está construido en el mundo espiritual. Y más adelante podemos entenderlo, por ejemplo, por la rosa. Por ello, en el presente discurso, Rabbi Hizkiyahu va a detallar 3 ejemplos en las propiedades de la presencia divina, que es la Shejina, el cual es denominada la rosa, poseen sus características y propiedades análogas a la rosa, entre las espinas, creada en este mundo. Vamos a ver, por ejemplo, algunos de esta analogía. Vamos a analizar esa rosa física, esa rosa que es descrita en el libro Cantares por los Cantares por Rey Salomón. Y vamos, esta rosa espiritual, que es la creación de Israel, que es la presencia divina, que es, vamos a ver más adelante, representa a la Sefirá de Malhut. Fíjense que la rosa física está matizada de 2 colores, de color blanco
y color rojo. En analogía a la presencia divina, que también posee dos propiedades, que son justicia y misericordia. Color blanco y rojo, color justicia y misericordia, le vamos a analizar más adelante. Si van a analizar otra propiedad de la rosa física, van a encontrar que la rosa física posee 13 pétalos. Van a ver también que la presencia divina recibe los 13 atributos de las misericordias del Parzuf de Ima. La tercera característica o analogía, vamos a ver que la rosa física posee 5 sépalos. Los sépalos son las hojas gruesas que rodean y protegen la flor de las espinas. Y vamos a ver que esos sépalos con ese alude, simboliza que recibe el Parzuf Ima, recibe 5 hasadim, y por medio de ellos protegen de las cáscaras impuras. Todo eso vamos a analizarle con detalle. Fíjense que en el Zohar inicia con la palabra patach, abrió. Es decir, en el inicio del libro del Zohar se emplea la palabra abrió, patach, para indicarnos el inicio del discurso. Vamos a analizar ahorita y le voy a explicar por qué se utiliza la palabra patach o abrió. Porque la palabra correcta que debería utilizar el autor del Zohar es inicio el discurso y no abrió el discurso. Porque en hebreo patach viene de ptijá, de como abrir una puerta, pero no iniciar un discurso. Entonces, ¿por qué el autor del Zohar no utiliza el vocabulario inicio su discurso en vez de abrió su discurso? ¿Qué enseñanza nos desea enseñarnos el autor del Zohar? Es decir, al utilizar la palabra patach, quiere enseñarnos algo. La explicación del mismo nos ofrece Rabbi Abraham Gilati. Es un comentarista del libro del Zohar del siglo XV. Era del grupo que pertenecía al gran célebre Moisés el Cordero. Y también Abraham Gilati pertenecía al grupo de Moisés el León. Rabbi Abraham Gilati nos explica en su libro, en nombre de su maestro, porque en muchas oportunidades Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos iniciaban sus discursos empleando la palabra. Él nos explica en su libro por qué muchas veces utiliza la palabra patach, abrió, en vez de dar inicio, que vamos a encontrar en muchos lugares cuando inicia el discurso en el Zohar. Y la razón que nos explica Rabbi Moshe Cordero es que por medio del estudio que efectuaban Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnos, se abrían las fuentes de la Torah celestial y descubrían secretos que nunca han sido revelados ni en el mundo superior ni en el mundo inferior. Mundo superior significa que ni los ángeles, que espiritualmente se considera más elevado, no se le había revelado los secretos que ha sido revelado a Rabbi Shimon Bar Yochai y sus alumnas. Fíjense que el Zohar continúa y pregunta: Man Shoshana, ¿quién es la rosa? La pregunta que formula Rabbi Hizkiyahu es en su discurso: ¿cuál es la rosa superior que alude en Cantares de los Cantares, capítulo 2, versículo 2, que se asemeja a la rosa física? Esta inquietud surge
ya que existen dos emanaciones, es decir, dos sefirot en el mundo de Atzilut, emanación que es denominado rosa. Las dos sefirot que es denominado rosa en el mundo de Atzilut son la sefira de Binah, y que es entendimiento, y la sefira de Malchut, que es reino. Entonces lo que hace aquí Rabbi Hizkiyahu, una vez que cita en Cantar de los Cantares el versículo de la rosa, él hace la pregunta: esta rosa que aparece en Cantar de los Cantares, ¿a qué sefira representa? ¿A la sefira de Binah, de entendimiento, o la sefira de Malchut, que es reino? Y contesta: Da Knesset Israel. Es la congregación de Israel. Ya se nos acabó el tiempo, pero en el siguiente programa vamos a analizar a qué se refiere a la congregación de Israel. Vamos a ver que la congregación de Israel no se refiere a un grupo de personas, sino es la propiedad que tiene un elemento que no alude a los mundos espirituales. Cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, estamos en un curso del Zohar. Por favor, efectuarle al info@isaacchacron.es. Que tengan un Shavua Tov llena de alegría y llena de bendiciones.